Muy bien, estamos con Anaí Durán de Juntos por el Perú para hablar de cómo están las cosas, hablar de política y también quizás podemos hablar de algo que nos relaje un poco si lo encontramos en el camino. Anaí, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Bienvenida, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí con toda la energía puesta en esta última fase del proceso que está compleja, pero no está terminada. Luces cansada. Más o menos, pero hay que dar la pelea. ¿Son días complicados? Sí, yo creo que para todos los que apostamos por una opción democrática, que hemos puesto el empeño en sacar adelante esta candidatura de Juntos por el Perú, creo que el panorama es complejo. Hay diversos elementos que ya analizaremos, pero en general estamos todos enfocados en terminar este proceso lo mejor posible, ¿no? Ernesto Zurini estuvo el martes con nosotros y evitó en todo momento usar la palabra fraude. ¿Estás en esa línea también? Sí, es la línea que manejamos en conjunto, que ha dado el mismo Roberto Sánchez. No estamos hablando de un fraude, no estamos llamando a la insurgencia, no estamos llamando a violentar autoridades electorales como lo hizo cierto candidato en la primera vuelta. Pero sí estamos muy atentos a cómo se ha desarrollado el proceso. Creo que es importante ver también ya los primeros informes que han salido de la misión de observación, por ejemplo, de la Unión Europea, que ya detallan un poco el marco de lo que ha sido esta segunda vuelta, ¿no? Y cómo diferentes vulneraciones también han afectado el resultado final, ¿no? Entonces, por ese lado estamos muy atentos a cómo culmine, esto no ha culminado, a cómo culmina el proceso, a qué irregularidades se han ido detectando y, como digo, finalmente tener una evaluación general de lo que ha sido este proceso, ¿no? Sánchez ha estado durante buen tiempo primero y hace muy pocas horas se invirtió la cosa y Keiko se ha puesto en primer lugar. ¿Qué esperanzas tienen de que esto se revierta? ¿En qué sostienen que esto podría cambiar? Bueno, todo el tema de las actas impugnadas es un tema en el cual estamos dando una pelea legal. Yo creo que ahí hay un tema clave. Vamos a enfocar el esfuerzo en defender nuestros votos. Acuérdate, creo que la mayoría de votos impugnados son de ellos. Entonces ahí está un esfuerzo fundamental. No vamos a detenernos a pensar que ya aquí se acabó, ¿no? Esa nunca ha sido la posición. Y estamos en ese empeño, ¿no? También estamos llamando la atención sobre algunos temas, por ejemplo, el tema de los votos en el exterior. ¿Has pedido nulidad de cuántas mesas en Estados Unidos? ¿600? No tengo el dato exacto, pero sí también hemos hecho llegar un documento por el tema de los votos en Argentina, por ejemplo, que se demoraron muchísimo en llegar. 3 días en un país que tiene vuelos diarios, por lo menos 2 al día, no se explica. Necesitamos una explicación de Cancillería, porque acuérdate que este año se cambia la legislación para todo lo que es en el voto en el exterior, ¿no? Ahora tienen que llegar en maletas las actas físicas, ¿no? Antes se digitaban. Sí. Hay un tema ahí de que no está bien detallado en todo lo que es la cadena de custodia. Entonces sí creo que ha habido temas que ahí tienen que explicarse, detallarse, y porque si ves bien también Keiko está ganando con los votos del exterior, ¿no? Pero el cónsul explicó que había que aglutinar votos que venían de Rosario, que venían de La Plata, que había que esperar eso, ¿no? Tendrá que explicarlo debidamente, ¿no? Formalmente, digamos, respondiendo lo que se le ha solicitado, porque, digamos, también creo que con toda la tecnología y toda la facilidad de las comunicaciones, 3 días es bastante excesivo, ¿no? Pero bueno, estamos enfocados en esa tarea, como digo, muy atentos también. Sabemos del descontento que genera que una elección se gane por 546 votos, creo que es la diferencia, quizás subió un poquito a 600, y eso te da un escenario muy, muy complicado, ¿no? Si ya el 2016 PPK ganó por 44.000, Castillo por 55.000, que Keiko gane por 680 votos o 700 o 1.000, ya nos da un país muy, muy complicado, ¿no? Pero más allá de esta elección, pensando en el bosque más que en el árbol, Anaí, llegar a un proceso electoral donde tenemos que impugnar actas como forma de resolver una elección, ¿no termina por ser una forma de manchar un proceso electoral? Claro, mira, y esto nos lleva más atrás todavía. Acuérdate que el 7 de diciembre yo tenía esta reflexión, ¿no? Cuando se hacen estos operativos para destituir un gobierno legítimo, no es para entregarle el poder después, ¿no? Sacaste a Castillo para devolverle el poder. No, hay ahí en el medio una serie de mecanismos que van amañando el escenario, ¿no? Acuérdate primero todas las inhabilitaciones desde el Congreso, los cambios a la legislación electoral, los cambios a la ley de partidos, ¿no? Esta reglamentación para que luego los candidatos tengan que estar inscritos un año antes en el partido, los candidatos de la plancha, en fin, una serie de mecanismos que van
iban ya delineando un escenario en el cual obviamente la derecha quería que dos opciones estuvieran en segunda vuelta. No les ligó, no les resultó y bueno, estamos en un escenario muy complejo por ese lado, ¿no? Creo que nosotros hemos hecho una campaña muy limpia con todo en contra. De hecho, la misión de observación electoral de la Unión Europea resalta eso, que hemos tenido 70% de cobertura negativa de los medios de comunicación. Es muy dura, sí. Entonces, eso, y que Perú 21, justo tú hablabas de Cecilia Valenzuela, que me acuerdo me entrevistó en los 90 cuando era dirigente estudiantil, era muy comprometida con la lucha contra el fujimorismo. Ahora es el periódico, el medio que más se ha dedicado a denigrar a un candidato. Entonces, esos no son medios de comunicación, esos son, digamos, mecanismos de propaganda, ¿no? Que no engañen al electorado. Entonces, pero mi pregunta, ¿por qué tener que terminar elecciones metiéndose? Mira, Fuerza Popular pide no invalidar mesas en Lima, pero sí anular 7.000 votos. Te anulo 7.000 acá, te anulo 600 acá. ¿No te parece una lógica perversa al final? Totalmente, y le empezaron el 2021, ¿no? Empezaron el 2021 invalidando las mesas de 1.800 votos, o mesas, no recuerdo bien la cifra, pero que eran votos andinos, amazónicos, de las comunidades más excluidas, que pusieron a trabajar a los mejores estudios de abogados. Entonces, claro, es como ahora que inauguran el Mundial, ¿no? Ya no ganas el partido en la cancha, sino en la mesa, impugnando votos, metiendo más dinero con abogados que tienen más influencia, más recursos, y la disputa ya se traslada a otro ámbito. Así es. Entonces, eso creo que sí es muy peligroso y que sí pervierte una democracia que de por sí ya está deteriorada. Hemos llegado a unas elecciones con un escenario muy deteriorado, ¿no? Han sido unas elecciones en condiciones democráticas normales, con equilibrio de poderes, ¿no? En pleno proceso electoral se ha bajado al director de la OMPE cuando la ley es muy clara en decir que eso no se puede hacer. Sí. Entonces, claro, eso es verdad. Entonces, si miramos el bosque, como dices tú, tenemos un escenario democrático muy precario. Aún así, con todo, decidimos participar en las elecciones porque es el camino que hay, ¿no? El camino que había. Entiendo. Y complejiza la transferencia de poderes también, lo cual preocupa, ¿no? Por supuesto, porque se entiende la indignación. Yo escuchaba a los dirigentes aymaras en Puno que decía que no iban. En Puno ha ganado Roberto Sánchez creo que con 80%. No, en Cusco también, en algunas zonas del Cusco es impresionante. Y se entiende esa indignación de decir por 540 votos aquí esto. Entonces, tenemos que ver formas de cómo salimos también de esta crisis permanente, ¿no? Y sí creo que en nuestro caso, por lo menos, estamos dispuestos a construir un bloque democrático, popular, que más allá de que ganemos o se pierda esta elección, tenemos que dar una disputa de largo plazo. En este programa, Anaí, y quienes nos están viendo lo recordarán, siempre hemos peleado contra la palabra fraude. Pero hicimos un esfuerzo de hacer un cuadrito. Acompáñanos a verlo sobre esta palabra y quién la ha mencionado más a lo largo de la campaña. Ayúdenme, por favor, compañeros, con el video para poder mostrarlo y compartirlo con Anaí Durán. Si hacemos un cuadro, fraude. En la derecha empezaron diciendo pedido de nulidad de elecciones. Fue lo primero que dijeron. Luego dijeron afirmación de que existió fraude electoral. Esto en la primera vuelta lo escuchamos muchísimo. Luego dijeron solicitud de anular 4.500 actas. Esta es la época en que decían que Corbeto y tal y tal. Denuncia de votos imposibles. Salían en televisión y decían, no, es imposible, no calza. Luego acusaron de transferencia de votos a otros candidatos. Todo esto es primera vuelta. Exigencia de auditoría internacional. Le mandaban cartas al jurado pidiendo auditorías famosas. No les estoy inventando nada, se los estoy contando cómo fue. Denuncia de firmas falsas y patrones estadísticos que nadie entendía. La derecha también dijeron que el proceso estaba herido de muerte. Te querían anular las elecciones. Corrígeme si me equivoco en algo. Y también presentaron querellas en el Poder Judicial para que se cancelaran las elecciones. Hubo denuncias de planes para invalidar votos a Juntos por el Perú. Ya estamos en la segunda vuelta. ¿Qué hizo Sánchez? Esto vamos con la izquierda ahora. Cuando llegue el conteo, ahí se me fue muy rápido, quiere anular actas según información de la República y la Defensoría del Pueblo. Es una frase de Sánchez. Ya estamos viendo a la izquierda. Ante cédulas marcadas, pidió intervención de observadores internacionales. Esto también vino del lado de JP. Luego, defender el voto, pidió la izquierda, no nos robarán la elección, respeto a la voluntad popular, que si bien no habla de fraude, pero sí daba a entender que a estar atentos, ¿no? Entonces nosotros decimos fraude no, democracia sí.
Entonces, comparando, hay un tono Sí, sí, sí. desde la primera vuelta que decía fraude y fraude y fraude. Y en la segunda, lo que queremos evitar es que ese tonito continúe. Claro, yo creo que hay que ser cuidadosos siempre. Tú también estabas recordando lo que vimos el 2000 con la ¿Te OMP de acuerdas? Portillo. ¿Te Ese acuerdas? fue un fraude bien montado. eso fue Creo una que maquinaria, valdría la ¿no? pena hacer el recuerdo ahí, ¿no? Y para eso necesitas tener el poder y copar todas las instituciones. Entonces sí creo que hay que tener cuidado con dar esas alertas, pero eso no impide que también los partidos estemos atentos a posibles irregularidades que afecten el resultado final. Entonces yo creo que ahí es totalmente legítimo que se haya llamado la atención. A la defensa del voto, dices tú. Claro, que se tiene que llamar la atención de cosas que no funcionan bien o que dejan algún lugar a la sospecha. Todo tiene que ser lo más transparente posible porque un escenario tan ajustado, esto puede terminar siendo muy conflictivo. Totalmente. Entonces sí creo que es responsable también de nuestra parte pedir que se aclaren determinados temas, ¿no? Como te digo, siendo muy cuidadosos todavía con el tema del fraude, que como sabemos configura un patrón mucho más sistemático, organizado, pero sí señalando estas irregularidades, estos temas que están desde la primera vuelta y más allá, que han hecho que el escenario pues llegue enrarecido, Ok. ¿no? ¿Crees que de alguna manera se enrareció más el ambiente cuando por primera vez en la historia Alfredo Torres sale 3 veces a explicar? Sí. O sea, al día siguiente, el lunes, fue la segunda, pero luego se paseó por los medios, por eso yo cuento hasta Sí, 3. sí, sí. ¿No te pareció raro todo eso? Eso ya fue bastante extraño, ¿no? Primero por los resultados. Ipsos y Datum, dos encuestadoras serias, se supone, dieron un ganador al conteo rápido y si vemos su historial, no se han equivocado. Datum se equivocó en la primera vuelta porque dio ganador a Porqui, pero a López Aliaga, pero esta vez no. Entonces estaba todo bastante medianamente dentro del historial de lo que habían sido los conteos rápidos de las encuestadoras. ¿Y qué pasa? Que al día siguiente Alfredo Torres sale a desprestigiar su propio trabajo. Eso a mí me sorprendió mucho. A mí también, su propio trabajo y decir que, pues, en varios escenarios posibles sí ganaba Keiko. Sí. Y que su conteo estaba en el margen de error y se podía equivocar. Entonces, eso le quitó total seriedad Pero yo no al entendía el trabajo. sentido de comunicar eso. ¿Qué buscaba con esa explicación? Claro, y como digo, insisto, en un escenario tan tenso, donde todo está Sí. tan ajustado, un dicho de eso, viniendo de quien viene, Sí. se supone el director de la principal encuestadora, la más seria, la que ha Sí. acertado con Atiza más el avispero, precisión. ¿no? Claro, nosotros junto con Obras de Hora Nación, Juntos por el Perú, Obras de Hora Nación, sacamos un pronunciamiento alertando de ese tipo de hechos, ¿no? No, bueno, Y mandaron al jurado una carta también. ¿no? también, porque las encuestadoras necesitan el aval del jurado para tratar esos temas, ¿no? Entonces ahí llamamos la atención. Y sí, eso va enrareciendo el tema. Como te digo, tenemos que ser muy cuidadosos, pero tampoco podemos quedarnos dormidos y no decir nada de este tipo de cosas que pasan, ¿no? Pero yo sumo además que la entrevista que hace con Mávila Huertas habla que tomó información de redes sociales. Entonces, Sí. ahí es donde dije, ¿qué es esto? ¿Por qué está tan poco sólida la explicación de Torres? Y más aún cuando Transparencia y el NDI, que son quienes financian, se supone, la encuesta, se desmarcaron rápidamente de lo que él había dicho, Eso ¿no? es lo extraño, por eso no termino de entender. Ese tema queda como un punto bastante confuso, ¿no? Y que genera incertidumbre y que abona pues a esta posición de ¿qué pasó, no? Primera vez en, ¿qué? 30 años, 20 años, las últimas elecciones, que un conteo rápido se equivocaría de la manera que él dice que que él mismo dice que se va a equivocar. De acuerdo. Entonces Sí. es bastante extraño. Pero ojo, que Alfredo Torres tiene que presentar un informe de este sistema estadístico y ahí estará la explicación y confiamos, por supuesto, en la palabra de Alfredo Torres y en su éxito profesional, por supuesto, y en el de Ipsos. Y seguro que sabrá explicarlo. Pero sí ha habido comunicacionalmente, en tal caso, una muy mala comunicación estos días con las cosas que Alfredo ha explicado. Comentarios. La gente quiere hablar contigo, Ney. A ver. ¿Algún problema? Sí, No, vamos. Vamos con la gente que está enganchada. Un super chat de Robinson que dice, ¿cómo se entiende cuando en Argentina votaron en la primera vuelta 30.000, pero para la segunda vuelta 51.000?
Eso es algo de lo que se está pidiendo explicación, ¿no? Como insisto, en el tema del voto del exterior hay mucha discrecionalidad de los consulados. Es algo que se debió tipificar mucho más, no se hizo el seguimiento adecuado, creo, y es algo que a futuro, incluso mirándolo a futuro, tenemos que tipificar mejor, ¿no? O sea, no puede ser que un poder que no es el poder electoral, que es Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenga tanta discrecionalidad para todo el manejo del voto, ¿eh? Tanto para el registro, como para el traslado final, ¿no? Cómo llegó la valija con los votos. Entonces sí creo que ahí hay un marco que debe ser mucho mejor tipificado para evitar cualquier sospecha, ¿no? Cualquiera, incluyendo este tipo de cuántos fueron la primera, la segunda, cómo se actualizan los padrones. Entonces sí creo que todo lo que es el voto en el exterior va a tener que ser mucho mejor tipificado, ¿no? Ojo Público hizo un informe muy interesante. Sí, por supuesto. Pero además teniendo en cuenta que Buenos Aires, en tal caso, es una de las ciudades con más peruanos. Digamos, eso tiene un peso, seguramente piensan en eso ustedes también, un peso específico, ¿no? Con Chile y Estados Unidos, New Jersey y otras Madrid, ciudades. por ejemplo, ¿no? Madrid, claro, eso sí llegó más rápido, por ejemplo, ¿no? Y está más lejos. Entonces. De acuerdo. Robinson, gracias. Gracias, un gran abrazo. Gracias por tu pregunta. Ima Sumac, el trabalengua de Torres, esposo de Cecilia Valenzuela. Bueno, sí. Es verdad. Bueno, busca hacer la camita del fraude. ¿Tú crees eso? Mira, como te digo, lamentablemente ya la democracia en nuestro país se ha deteriorado demasiado, ¿no? Vamos con calma, vamos con rigurosidad, pero sí creo que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque todo lo que se ha ido configurando, no de la primera vuelta, de más allá, sí ha tendido a ser un escenario bastante amañado, ¿no? Entonces son formas de desprestigiar la elección, de deteriorar la democracia, ¿no? Entonces sí creo que hay un terreno ahí digamos, de una zona gris en la cual nos estamos moviendo todavía, ¿no? Esperemos que se esclarezcan. Ima, gracias. Un gran abrazo. Te dice Biok, estamos normalizando que Keiko y su mafia hagan trampa en mesa. Ojo, estamos normalizando que nuestra gente sea reprimida en las protestas pacíficas como la de ayer. Eso es verdad. Ayer, frente al Jurado Nacional de Elecciones, estaba concentrado un grupo de simpatizantes de Juntos por el Perú, pacíficamente, y el alcalde de Jesús María llegó con sus camiones de riego y hizo... Sí, lo vi las imágenes en redes. Sí. Una acción muy violenta, ¿no? Que ellos innecesaria, hombre. Y obviamente innecesaria. Yo creo que la población tiene todo el derecho de manifestarse. Esa era una protesta, un plantón autoconvocado, ¿no? Y tienen todo el derecho de hacerlo en Jesús María, en Lima, en las regiones del país, siempre y cuando no afecten los derechos de nadie más. Y ahí estaban haciéndolo de manera totalmente pacífica. Entonces sí creo que es verdad. La población también puede autoconvocarse, puede movilizarse. Seguro también el fujimorismo lo ha hecho antes. Entonces ahí hay un tema que el alcalde de Jesús María debería tener un llamado de atención, ¿no? ¿Hay algún mensaje más? Compañeros, me avisan. Si no, seguimos conversando con Anaí. Ima vuelve a la carga. Torres anunció que iba a revertir el resultado. Él ya lo sabía. ¡Qué loco! Es que, sí, es que lo que ha hecho Torres deja demasiado espacio para la sospecha, ¿no? Si queremos un proceso limpio, lo más pulcro, ¿por qué tenía que salir al día siguiente así apurado a decir tal y tal cosa? Ese tipo de cosas genera pues sospecha, ¿no? Y como, insisto, en un escenario tan polarizado, donde el resultado se puede dirimir por 1.500 votos, enrarece más todo, ¿no? Todo el panorama y pensemos un poquito más a futuro, cómo sostener un gobierno así, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo, uno más. Carlos, te dice Asociación Pesquera Paraelco. Gracias. Carlos, ¿de verdad crees que ha cambiado? Lo sucedido con el juez Carguancho esta mañana es una muestra del inicio. ¡Qué buen comentario! Lo que han hecho con Carguancho es inaceptable. La Junta Nacional de Justicia le abre expediente y lo sanciona de una forma expeditiva por cantar Triciclo Perú en un evento, en un espectáculo. O sea, un juez no puede divertirse. Bueno, en fin, con Cabrera ahí a la cabeza en esa Junta Nacional de Justicia, la cosa pinta mal. Anaí, yo creí que me había equivocado, pero escuché con atención lo que ha dicho Tafuri Rodríguez
en su programa y me pareció inaceptable. No sé si lo has podido escuchar. Quiero compartir contigo No lo escuché. el audio. Lo vi en Twitter. Pero bajo no el supuesto que Keiko ya ha ganado, se plantean esto. Adelante. ¿Cuál es el gran problema o los riesgos principales que enfrenta el gobierno de Keiko Fujimori? A ver, el principal Frente al gobierno. en el corto plazo es que tenga que enfrentar una convulsión social provocada por la izquierda radical que ha perdido las elecciones y que no es solo Sánchez, pues No. ha perdido el FENATE, ha perdido el Movadef, ha perdido Antauro, han perdido los frentes regionales Así es. radicalizados del sur. Y viene una elección en octubre, regional Sí. municipal, van a querer encender Así es. la pradera pensando en eso, ¿no? Y provocar muertes y manchar la gestión de Keiko Fujimori desde un inicio como lo hicieron con Dina Boluarte, ¿no? O sea, convertir a Keiko Fujimori en Dina Boluarte desde entrada, ponerle 10 personas muertas o más y que eso enlode todo el gobierno y lo enreden ahí y que de ahí no salga. Sí, entonces ¿No? Están en el siguiente contexto. Keiko ha ganado las elecciones. ¿Cuál sería el problema que enfrentaría en el corto plazo? Entonces se plantean la hipótesis de un enfrentamiento con la izquierda radical que encienda las calles, que produzca protestas y que se produzcan muertos. Tan solo una salvedad. La frase incendiar la pradera es de Sendero y todo el mundo se la ha quedado. ¿Eh? O sea, Les encanta. la usan como si fuese, Sí. ¿no? Creo que en realidad es de Mao, ¿no? En realidad es de Mao, pero Sí, claro, sí, Sendero sí. se la apropió. Propio. Y lo otro es que creen que la gente se mata. No, Se mata porque le provoca. Porque, claro, porque quieren ser mártires y no vivir con su familia el resto de sus vidas. ¿no? Y, Bueno, pobre, hasta que Anaí. y pobre Dina, ¿no? Que le pusieron 60 muertos. Pobre ¿no? Dina, ¿no? Pobre señora. Se los pusieron, además, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Entonces, eso quería preguntarte. Y pobre Keiko, que le van a poner... No, la verdad que yo creo que el periodismo ha descendido a niveles muy bajos, ¿no? Y lamentable por Rodríguez, que en algún momento pudo tener algún prestigio, por Tafur, que se supone que también es alguien que ha estudiado, ¿no? Porque uno podría esperarlo de otros periodistas, pues, que ya tienen prontuario, ¿no? Pero que personas que se supone son analistas serias tengan este tipo de matrices de opinión que responden claramente, pues, a favorecer una candidata, me parece lamentable, ¿no? Porque además, efectivamente, están replicando, yo creo que no se dan cuenta, pero están replicando un esquema absolutamente despectivo con la gente del sur que sale a protestar, que es manipulada siempre por una izquierda radical, violenta, macabra. No, Pero que o busca sea, ser asesinada. y Es que como, además- es como desquiciante, ¿no? Exactamente, por eso te digo, su desprecio lo ciega, ¿no? ¿Por qué no pueden entender que miles de personas se indignaron porque su voto fue vulnerado y salieron a protestar? La gente que salió en Juliaca, que salió en Ayacucho, ¿era ultraizquierdista? ¿Eran todos los 60 muertos FENATE, Movadef, Antauro? Claro que no. Yo creo que cuando podamos entender las razones del otro para salir a protestar y para indignarse, cuando estos sectores limeños, ¿no? de estos sectores de derecha entiendan esas razones, esos motivos, creo que vamos a avanzar un poquito en democracia. Pero por lo visto no han entendido, ¿no? Entonces victimizan a Keiko diciendo que la pobre no va a poder hacer de arranque un gobierno porque va a tener toda la malvada izquierda encima llevando a la gente a matarse. Y en realidad lo que están queriendo sesgar es que va a tener que enfrentar un país pues polarizado. Está ganando si gana, porque no ha ganado, con muy poco porcentaje y porque además tiene ya un pasivo, no solo de su papá, de ella misma, que 10 años ha gobernado. ¿Por qué la mitad del Perú la rechaza, digamos, tan enérgicamente, ¿no? Eso deberían analizar más bien. ¿Por qué este rechazo? ¿Y por qué estas poblaciones saldrían a protestar, como ya lo han dicho, por ejemplo, en Puno? Porque saben que va a afectar determinados derechos que ellos tienen. Todo el proyecto político y económico que encarna el fujimorismo está en contra de las comunidades, está contra los derechos, por ejemplo, está poniendo por encima derechos de las corporaciones, de los agroexportadores, de todo el mundo empresarial y está sesgando el tema de los derechos de las personas. Entonces creo que también hay ese entendimiento. Entonces sí, es lamentable que se emitan tan impunemente este tipo de opiniones. Yo creo que ya llamarlos a la reflexión es demasiado porque no van a reflexionar. Creo que es parte de lo que el mismo discurso que ellos manejan, ¿no? Y qué pena, porque como digo, en un país que va a quedar tan fraccionado, ese tipo de discurso pues termina siendo abonando más a la confrontación, ¿no? De acuerdo.
pero sí te imaginas la posibilidad que haya grupos descontentos con el triunfo de Keiko, poco democráticos, que sí quieran, que sí tengan en mente la posibilidad de la protesta. Yo creo que sí, o sea, sí me parece que hay que tener eso muy presente. Ese escenario se puede. Ya hay un escenario de descontento. Sí. Como digo, las elecciones eran ya bastante tensas, ¿no? Iban a dirimir un escenario que estaba vulnerado. Tenemos el pasivo del 2021. La gente está todavía indignada por cómo se fue vulnerada su voto el 2021, cómo ha sido detenido Pedro Castillo. De ahí que la demanda de libertad para Castillo tomara tanto espacio. Y ahora también van a tener que asumir un gobierno que no lo sienten suyo. Entonces, ahí habría que haber un ejercicio de diálogo grande, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, de llegar al gobierno, hemos dicho, vamos a cerrar heridas, vamos a tratar de avanzar, por ejemplo, en una comisión de la verdad, lo dijo Roberto Sánchez, ¿no? ¿Qué pasó con todas las protestas en el sur? ¿Quiénes son los responsables políticos, militares, policiales? ¿Cómo vamos avanzando en cerrar esas fracturas tan hondas que tenemos en la... Y yo no veo a la otra candidata muy en esa línea, ¿no? Al contrario, no ha dejado de criminalizar, no ha dejado de terruquear. Yo no sé si ha pedido disculpas por haber sido parte de la bancada que ha blindado a Dina Boluarte para que ni siquiera sea investigada. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entiendo. Muy bien. Cristian Hudwalker, amigo mío, si me falta alguna pregunta me avisas. Me la mandas por mensaje, porque últimamente me has dedicado a algunos programas. Si me han faltado algunas preguntas, me ayudas. ¿De acuerdo? Tú que eres tan generoso en tu programa. Tengo un tuit de Federico Salazar que quería compartir contigo. Ese sí lo leí. Que, en fin, casi siempre discrepo con las columnas de Federico Salazar, pero con este tuit no solo discrepo, sino que me parece absolutamente vergonzoso. Me dio vergüenza ajena también. ¿A ti también? Lo leí y dije... Bueno, lo vamos a leer a ver si a ustedes también les pasa lo mismo que a nosotros. El camino de Keiko Fujimori es el testimonio vivo de una resiliencia inquebrantable. Soportar presiones arbitrarias, injusticias judiciales, insultos y un estigma feroz contra ella y su familia no la quebró. Tras derrotas electorales y lágrimas, no fueron el fin, sino la fragua, ¿no? Fíjense, además poético, avancen por favor compañeros, de su carácter, la fragua de su carácter. Hoy esa perseverancia histórica rinde frutos. De pronto alguien quiere ser director del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Lo mismo pensaba yo. Tras resistir la tempestad con dignidad, el tiempo le dio la razón. Y el pueblo, solo falta la música, si tienen música compañeros, adelante, el tiempo le dio la razón y el pueblo le dio su confianza. Todavía ni siquiera ha ganado, Keiko Fujimori asume la presidencia constitucional del Perú, elegida por la voluntad democrática de toda la República. Federico Salazar. Increíble semejante arrastrada. No, y lo peor no lo puedo creer. Sí, y se nos venden como periodistas imparciales en el noticiero. Pero ha estado opinando en primera vuelta siendo muy crítico. Sí, yo creo que, bueno, ahí se ve, ¿no? En estos momentos. Esa era la música. Vuelve el tweet. Vuelven, por favor, con la imagen. Vuelve la imagen y vuelve la música, por favor, compañero. Ahí está. Pero agrándenme, si no leo, pues. Ahí está. ¿Música? El camino de Keiko Fujimori es el testimonio vivo de una resiliencia inquebrantable. Soportar presiones arbitrarias, injusticias judiciales, insultos y un estigma feroz. En fin, ya no lo voy a repetir. Ya sabes. Increíble. Yo le tengo respeto a Federico por lo que ha hecho tantos años en televisión en general. Sé que es un tipo valioso. ¿Cómo no lo voy a considerar? Lo conozco mucho de América Televisión, pero esto... Es parte de toda la historia de los últimos 20 años de América Televisión. ¿Quién no se ha despertado hace 40 años con Federico Salazar, ¿no? En eso pensaba, sí, pues sí, de pronto leerlo en ese nivel de elogios, pues sí, es bastante sorprendente. Sí, bueno, es quizás parte de lo que vamos a seguir viendo estos días, ¿no?
probablemente. No, me impresionó, de verdad que me impresionó mucho. Anaí, ¿cómo está Roberto Sánchez en esto? ¿Esto lo deprime? ¿Esto lo asusta? ¿Esto le mete coraje tú que estás tan cerca de él? ¿O por el contrario, sigue igual que el primer día? No, Roberto está con toda la energía, con toda la disposición a luchar hasta el último voto. Esa ha sido la directiva que nos ha dado, eso es lo que se está coordinando. Hoy he estado temprano con las misiones de observación electoral, también dando las pautas, dando nuestra posición de cómo ha sido el proceso, escuchando lo que ellos han informado y nada, seguimos aquí hasta el final, ¿no? Y no vamos a cansarnos. Uh-huh. Se han convocado algunas marchas por los grupos Keiko no va, por algunos grupos de sociedad civil. ¿Alguna recomendación hacia ellos? ¿Algún mensaje, Anaí? ¿Te vas a sumar a estos grupos? ¿Qué has pensado? Mira, son autoconvocatorias. Son autoconvocatorias. Efectivamente, Juntos por el Perú no ha dado todavía ninguna directiva de movilización como tal, pero son convocatorias respetables y con todo el derecho a salir a las calles y alertar sobre cualquier tema que parezca irregular. Entonces, por ese lado, yo sin... En calma, con tranquilidad. Exactamente, con calma, con tranquilidad, como lo hacemos siempre también, con energía, ¿no? No sé todavía cómo estén los tiempos, pero sé que mañana hay una en la tarde, quizá también nos acerquemos ahí y seguimos atentos, ¿no? Esto todavía tiene para rato. Para rato. No para valen rato. aquí ni los triunfalismos ni los derrotismos. Nosotros estamos enfocados en lo que hemos venido a hacer, que es ganar las elecciones. Muy bien. Anaí, última cosa. ¿Crees en la ciencia de la arqueología? ¿Te gusta la arqueología? Sí, claro, claro. Porque en un programa de memoria como este hacemos arqueología a veces y mira lo que hemos encontrado. A ver si te vas contenta del programa. Esa soy yo. Pero hace 25 años. Sí, eso es del 2002. 2002. Mira, sí. buscando un recuerdito también. Se ganaron ustedes con Anaí Durán hace veintitantos años cuando era estudiante universitaria. Años, ¿no? Sí, de San Marcos, en los últimos años, en la lucha contra el fujimorismo. Bueno, para que te vayas contenta del programa. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, y espero que hayan disfrutado del programa. Este es un programa que se hace memoria y hay que hacer memoria también de un cumpleaños, el de Regina. ¿Cómo nos íbamos a olvidar de ella? Beso grande, Regina, nuestra compañera en Switcher. Un besote gigante, que lo pases lindo. Nos vemos mañana.